El presidente colombiano Gustavo Petro acaba de tomar una iniciativa que muchos están expectantes a ver cómo se termina desarrollando, si llega a algún tipo de conclusión. Y es que, escuchen bien esto, Petro ha solicitado una orden de detención internacional contra Netanyahu por el genocidio en Gaza. ¿Qué hay detrás de esta nueva iniciativa ahora legal por parte de Colombia? Vamos a comentarlo. El presidente colombiano Gustavo Petro ha señalado que la Corte Penal Internacional debe emitir una orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para frenar la agresión israelí contra la Franja de Gaza. Lo que ha comentado el mandatario colombiano en sus redes sociales es que Netanyahu no detendrá el genocidio, lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal. De nuevo, Petro también ha mencionado que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas debe de considerar el establecimiento de una fuerza de paz en la región de Gaza, que no tenga nada que ver con los árabes ni tampoco con Israel. El mandatario colombiano ha escrito el mensaje junto al enlace de una noticia en la cual Netanyahu insiste en incursiones en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, incluso sin el apoyo de Estados Unidos, algo que también hemos comentado. De hecho, esto sucedió y después de todo este escenario, Netanyahu efectivamente ha atacado la región de Rafah. Por su parte, Washington ha anunciado la suspensión parcial de sus envíos de armas a Israel ante la operación militar que precisamente el Estado hebreo ha ejecutado en Rafah. El escenario es bastante complicado y hay que ver exactamente qué es lo que sucede, porque como comentamos en anteriores videos, ya se tenía cierta información de que tal vez se iba a terminar lanzando algún tipo de iniciativa para arrestar o para retener a Benjamín Netanyahu frente a la Corte Internacional de Justicia, porque no se estaban tomando las medidas que se deberían ejecutar para intentar frenar el genocidio. Es decir, la Corte Internacional de Justicia no solamente está esperando a ver cuál es su veredicto, sino que en aquel momento, cuando dijeron que las medidas que se tenían que tomar es para frenar el escenario, era porque estaba existiendo un escenario, ¿verdad? Pero claro, esto no fue tomado de esta manera por la propia administración de Benjamín Netanyahu, quien dice que en todo momento ha respetado los derechos humanos, la Carta, la Declaración de los Derechos Humanos, también los derechos fundamentales de las personas, y que en este caso está acogiendo todo a como debería ser. Lo que llama la atención es que incluso Joe Biden ha salido a decir que se están cruzando algunas líneas, incluso contra la vida de los civiles. Pero en todo este escenario, Netanyahu ha salido al frente, sí, y a aceptar las fallas. Y uno diría, oye, de repente van a hablar con respecto a lo que han hecho con los palestinos. Y él dice que, bueno, reconoce que no se ha protegido a la gente. Entonces ahí uno empieza a comentar, vaya, de repente va a lanzar algún tipo de mea culpa, como ya lo hizo Joe Biden. Pero no, él ha dicho que no se ha protegido a la gente del ataque de Hamás. Es decir, está reconociendo la culpa por no haberse defendido en aquel momento, pero que en este escenario están haciendo todo lo posible para recuperar a las personas secuestradas, y la respuesta contundente que han visto a Hamás es precisamente por las personas que perdieron la vida en este ataque, politizando una vez más el complicado escenario. Pero en una inusual entrevista, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha reconocido que su gobierno sí, pues, falló a la hora de hablar de la defensa de Israel durante el ataque de Hamás. Durante un encuentro con el presentador de televisión estadounidense Dr. Phil, Netanyahu dijo que es obvio que hubo fallas, pues no se pudo proteger a las 1.200 personas que resultaron muertas y a los 250 que fueron tomados como rehenes. De manera literal y parafraseando lo que dijo Netanyahu en la entrevista, es que hubo fallos, obviamente. La primera responsabilidad del gobierno es proteger al pueblo. Esa es la máxima responsabilidad envolvente y no se protegió a la gente. Tenemos que admitirlo. Es lo que terminó diciendo Netanyahu en todo este escenario. No ha hablado nada de los palestinos, de las iniciativas, ni de los famosos escudos humanos que en su momento esgrimió para deslindar responsabilidades. Solamente reconoce que no defendió a los de Israel cuando se ejecutó el ataque en octubre del año pasado. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución que brinda más derechos a Palestina en este organismo y recomienda al Consejo de Seguridad
que reconsidere favorablemente su solicitud de ingreso como miembro pleno. Esto ha sido informado a diferentes medios de comunicación, precisamente llegando pues la noticia desde la ONU. La resolución fue aprobada en una votación de 143-9, con la abstención de 25 Estados miembros. El documento, escuchen bien esto, determina que el Estado de Palestina está calificado para ser miembro de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo 4 de la Carta y por lo tanto debe ser admitido como miembro. Además, recomienda que el Consejo de Seguridad reconsidere el asunto favorablemente. Es aquí donde Estados Unidos podría utilizar el derecho a veto para que no sea miembro de la ONU, como ya lo ha hecho durante bastantes años y no hace mucho, que también lo hemos comentado. Sin embargo, según esta resolución, la Asamblea General ha decidido con carácter excepcional y sin sentar precedente conceder derechos y privilegios adicionales al Estado de Palestina en la ONU. Ojo con esto, porque incluso a la hora de hablar están expresando esto, ¿no? Del Estado de Palestina y de los derechos y privilegios adicionales. Los derechos entrarán en vigor a partir del periodo número 79 de sesiones de la Asamblea General. Palestina recibirá el derecho a hacer declaraciones en nombre de grupos de países, el derecho a participar plenamente en las conferencias del organismo, en conferencias y reuniones internacionales convocadas bajo los auspicios de la Asamblea General o bajo los auspicios de otros órganos de la ONU. Es decir, algo bastante favorable, al menos para que se dé esta situación de identidad que hasta ahora Palestina no ha podido tener dentro de la propia Organización de las Naciones Unidas. Además, va a tener el derecho a hacer propuestas y enmiendas, incluso en nombre de grupos de países, el derecho a ser coautor de propuestas y de enmiendas, incluso en nombre también pues de un grupo de países si así se ve necesario. Además, Palestina tendrá derecho a presentar propuestas de procedimiento, incluidas cuestiones de orden, y podrá solicitar y presentar diferentes informes para someter a votación determinadas propuestas. Al mismo tiempo, la resolución estipula que el Estado de Palestina, en su calidad de Estado observador, no tiene derecho a votar en la Asamblea General ni a presentar su candidatura a los órganos de las Naciones Unidas. Pero claro, de nuevo, al menos le están diciendo al Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos puede ejecutar el derecho a veto, para que terminen aceptándolo como Estado miembro. Esto no significa que se forma el Estado palestino, que ahora todo el mundo, la comunidad internacional empieza a aprobar y a apostar por la formación del Estado palestino y lo empiezan a tratar como tal, pero al menos le da diferentes bases, mecanismos y estructuras dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Estos son unos pasos agigantados que algunos expertos habían vaticinado y decían que iba a ser poesía pura ver cómo Palestina empezaba a tener más peso dentro de la Organización de las Naciones Unidas a través de los ataques que ejecutó Netanyahu, que sí, tristemente han fallecido una cantidad bastante grande de personas y las vidas humanas no son cuantificables, no tienen pues un valor determinable, pero que al menos dentro de la ONU esta iba a ser la respuesta favorable precisamente al pueblo palestino. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.